Desde niño siempre imaginé cuándo sería el momento en que pudiera ver los grandes avances de la humanidad en pro de la ciencia, en pro del beneficio humano. Y veía aquellas películas de Hollywood donde nos presentaban aquellos robots que viajaban a través de máquinas del tiempo para llegar a un entorno caótico dentro del cual podrían salvar la raza humana. Actualmente vivimos unos tiempos maravillosos de la tecnología donde tenemos millones de dispositivos conectados generando datos masivos, generando información exorbitante. Articuladamente con el poder del procesamiento de la computación de hoy, esto ha generado que nuevas ciencias se desarrollen, tal cual como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el proceso computacional mediante el cual dotamos a las máquinas de la posibilidad de aprender, procesar y tomar una decisión. La inteligencia artificial es una ciencia extravagante que actualmente se proyecta como una forma de resolver los problemas más complejos del mundo. Hoy hablaremos quizás de uno de los problemas más grandes de la humanidad, y es el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Curiosamente, el 70% de estas muertes pertenecen a países de escasos recursos. 8.8 millones de personas mueren por esta patología al año. Pero lo más perturbador es, ¿sabían ustedes que una de cada 3 personas de este auditorio en algún momento de su vida se le diagnostica esta patología? Parece que no tuviéramos elección, pero desde la inteligencia artificial hoy vengo a dar un parte de confianza como una ciencia que pretende solucionar este problema. Pero a todas estas, ¿qué es eso del cáncer? El cáncer, primero que todo, tenemos que entender que el cuerpo humano está formado por casi 70 billones de células, dentro de los cuales tiene un proceso natural de división y es normal que aparezcan aquellas células defectuosas. Este proceso o estas células defectuosas es lo que técnicamente llamamos la apoptosis o muerte celular. El gran problema de esto radica en que estas células no mueran, sino que sigan proliferándose, sigan desarrollándose, sigan aumentando. En una naturaleza muy simple, esto es lo que llamamos cáncer. Pero con los metadesarrollos en inteligencia artificial tenemos la suficiente esperanza para decir hoy que vamos a pelear contra el cáncer. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo aprende una inteligencia artificial a diagnosticar un problema tan complejo como el cáncer? El primer proceso es la adquisición de la información. Y la adquisición de la información hace referencia a un proceso técnico que nosotros llamamos la segmentación. La segmentación es aquel proceso que desagrupa o es aquel proceso que extrae o se focaliza en las regiones del tejido para este ejemplo en particular que nosotros necesitamos estudiar. La inteligencia artificial, a través de este proceso, va a permitir crear 2 grupos de estas observaciones. Las observaciones son el conjunto de los tejidos sanos, para este ejemplo en particular, y las observaciones son los tejidos que están enfermos. A esta unión de los tejidos sanos y los tejidos enfermos llamaremos conjunto de entrenamiento. Seguido a esto, podremos utilizar cualquier algoritmo de aprendizaje perteneciente al paradigma de la inteligencia artificial. Este algoritmo será capaz de reconocer los patrones. ¿Pero qué es esto del reconocimiento de los patrones? El reconocimiento de los patrones es hallar todas las características comunes o esas relaciones que hacen que todos los tejidos sean sanos o que todos los tejidos sean enfermos. A este nivel tendremos ya un algoritmo o tendremos ya una inteligencia artificial
entrenada, capaz de reconocer las relaciones que inciden o aquellas relaciones comunes a estas dos marcas o estas dos muestras patológicas. Después de este proceso, la inteligencia artificial tiene que evaluarse mediante un proceso que llamamos los datos de prueba, mediante los datos de prueba. Los datos de prueba es básicamente la facultad de tener una imagen bajo un entorno controlado y esta imagen tiene la posibilidad de tener nosotros un conocimiento previo en el cual enfrentaremos la nueva inteligencia artificial entrenada. Con antelación sabremos si ese tejido está enfermo o si ese tejido está sano. El proceso que sigue es que la inteligencia artificial será capaz de comparar todas las relaciones o todas las características de esta nueva imagen versus las características aprendidas. De esta manera es que una inteligencia artificial puede aprender a reconocer un proceso tan complejo como el cáncer. Esto se evalúa en dos términos que desde la ciencia los llamamos las métricas de sensibilidad y las métricas de especificidad. Las métricas de sensibilidad hacen referencia a la cualidad que tiene el estimador o la inteligencia artificial de diagnosticar correctamente cuando un paciente tiene la patología. Pero la especificidad es aquella cualidad que tiene el estimador de clasificar correctamente cuando aquel paciente tiene la ausencia de la patología. Los desarrollos de la inteligencia artificial de hoy se han focalizado sobre el estado del arte, sobre el estado de la técnica o sobre las investigaciones del mundo en las etapas 3 y 4 del cáncer. Las etapas 3 y 4 del cáncer básicamente hacen referencia cuando ya hay una presencia de la patología o ya hay una molestia en términos coloquiales. El cáncer y los desarrollos de la ingeniería de hoy son capaces de hacer nuevas clasificaciones de cáncer, porque los cánceres actualmente ya tienen unas cédulas de caracterización, pero actualmente no se entiende sobre muchos aspectos de las relaciones ocultas que estos tienen. También podemos hacer desarrollos sobre la segmentación de tumores, de qué manera nosotros podemos desagrupar o podemos tomar relaciones de interés o de qué manera nosotros podemos entender nuevas formas de ellos para hacer un tratamiento a tiempo. La inteligencia artificial actualmente, mediante sus desarrollos del estado de la técnica o sus investigaciones en el mundo, también puede hacer el seguimiento a los desarrollos de los tumores y la detección del pronóstico como un proceso complejo y como un proceso que vale la pena seguir focalizando esfuerzos. Pero científicamente creemos que es una etapa tardía, porque las etapas 3 y 4 del cáncer hacen referencia a que ya hay una molestia y en muchos casos posiblemente cueste mucho seguir evolucionando el paciente. La inteligencia artificial de hoy debe focalizarse principalmente en el reconocimiento temprano de esta patología. Para eso tendrá que hacer o tendrá que articularse sinérgicamente con lo que se denomina el diagnóstico histopatológico del cáncer. El diagnóstico histopatológico del cáncer es la ciencia que estudia microscópicamente los tejidos, dentro del cual se están focalizando esfuerzos para detectarlos en tiempo real, así como también la búsqueda de reconocimiento de patrones ocultos o de aquellas relaciones o características que no son visibles dentro de los estudios de esta ciencia en dichas patologías. Pero hoy quiero compartir con ustedes un proceso quizá de los más revolucionarios que se están llevando a cabo del mundo y que básicamente estamos tratando de incursionar desde acá, desde Colombia y desde Huila. Y es la detección del cáncer a partir de los datos de la expresión genética. Los datos del cáncer a través de la expresión genética hacen referencia a que nosotros podemos desplazarnos a detectar la patología en las etapas primarias, las etapas 1 y 2, que es cuando el paciente tiene una esperanza de vida mayor. Pero la gran pregunta es, ¿será que en algún momento de nuestras vidas la comunidad científica y todos los colaboradores de esta ciencia podremos implementar, podremos desarrollar una inteligencia artificial lo suficientemente desarrollada
para que pueda diagnosticar y reconocer etapas 1 de cáncer? La respuesta es sí. Y la respuesta está en la sangre. Y la respuesta, más que la sangre, está en las células. Las células hacen que este proceso, básicamente, se desplace hasta la etapa 1 del cáncer y parezca una solución milagrosa. Y esto se debe al reconocimiento de aquellos patrones o a la detección temprana sobre las estructuras RNA, el RNA y los microRNA. ¿Qué son los RNA? El RNA es esta estructura mediante el cual tiene toda la información de un individuo. Pero esta estructura básicamente se encuentra en el núcleo de una célula. Debido a su gran tamaño, esta estructura le es incapaz de salir a transferir su información a las proteínas. Por esta razón, el RNA es capaz de transferir esta información a una pequeña molécula denominada los RNA mensajeros. Los RNA mensajeros son capaces de llevar la información a lo que comúnmente conocemos como las proteínas. Y las proteínas son las encargadas de dar la funcionalidad y de dar la forma a los tejidos humanos y a los órganos humanos. ¿Y todo esto para qué? En los tiempos de hoy tendremos que ser capaces de fabricar inteligencias artificiales focalizadas en etapa 1. Estas inteligencias artificiales serán capaces de cartografiar, serán capaces de mapear, serán capaces de identificar el proceso desde una detección temprana. Serán capaces de que con una pequeña muestra de fluido, con una pequeña muestra de sangre, con una pequeña muestra, esto se traduce en una solución de bajo costo para aprender a predecir dónde están las posibles regiones dañadas de estas células. Y por qué no inhibir el proceso de proliferación descontrolada que tienen aquellas proteínas. Y por qué no focalizarse en etapas tempranas de 1 y 2 de cáncer. Los beneficios de este tipo de desarrollos valen la pena porque el cáncer es una patología costosa. El cáncer no solamente nos cuesta millones de dólares. El cáncer no solamente nos cuesta millones de vidas, sino que el cáncer nos cuesta a las personas que más amamos. Hoy quiero invitar a toda la sociedad a compartir el poder de sus ideas, porque tal vez entre ustedes tengan lo que estamos buscando para crear los nuevos desarrollos que se focalicen en el diagnóstico temprano de las etapas 1 y 2 de cáncer. Porque nosotros necesitamos enfocarnos en ideas que lleguen a transformar la sociedad desde la ficción a la acción. Muchas gracias.